Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en un denario al día y los envió entonces a su viña. Volvió a salir a media mañana. Vio en la plaza a algunos que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron, volvió a salir a mediodía y a media tarde y también hizo lo mismo. Al caer de la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí, ociosos todo el día sin ustedes trabajar? Le contestan: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores, págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron un denario. Cuando llegaron los primeros esperaron recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo se quejaron contra el hacendado: estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado trato en un denario? Entonces toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es miércoles de la semana número 20 dentro de nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Y esta es una parábola muy conocida por todos nosotros, la parábola de los trabajadores de la viña. Estos trabajadores que fueron contratados a diferentes horas, uno temprano en la mañana, otros a media mañana, otros a mediodía, otros a media tarde y otros al final del día, y al fin y al cabo todos recibieron la misma paga. No importa si llevaban desde el principio trabajando todo el día o si llegaron a la última hora. ¿Por qué es que Jesucristo hace esto y de qué nos habla esta parábola? Pues mire, hermanos y hermanas, vamos a correr con la siguiente pregunta para guiar nuestra formación espiritual dentro de este evangelio. ¿Debemos nosotros esperar paga por parte de Dios por nuestros actos religiosos? ¿Debemos nosotros esperar algún tipo de paga por parte de Dios por nuestros actos religiosos? Estamos nosotros, en segundo lugar, hermanos y hermanas, estamos nosotros actuando como esperando por parte de Dios algún tipo de paga, porque hemos sido buenos, porque rezamos, porque hemos recibido los sacramentos o porque le hacemos la novena a los santos. ¿Debemos nosotros esperar algún tipo de paga? ¿Hay méritos realmente como para estarle reclamando a Dios: me debes? Esto es importante que lo tengamos presente, hermanos y hermanas, porque la comunidad y nuestra iglesia, ¿verdad?, no se pueden ver como una institución o como una organización social o como una compañía donde hay seniority, donde hay personas que llevan tantos años de trabajar y tienen unos privilegios que superan a los que están entrando ahora o que acaban apenas de llegar. En la iglesia no se da eso, y de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a ponernos en perspectiva del mensaje que nos está enviando esta parábola de los viñadores, hermanos y hermanas, contratados para trabajar en esta viña. Somos nosotros también reflejados aquí. Miren, hermanos y hermanas, vamos a aplicarlo desde ese punto de vista. Nosotros, hay algunos de nosotros que entramos en el cristianismo desde que somos infantes, porque nos bautizaron en la infancia, apenas unos meses de haber nacido. Y nuestra trayectoria de ser bautizados, de ser cristianos, de ser católicos en este caso, va con nosotros de acuerdo a nuestros años, porque si nos bautizaron desde la infancia, tengo ahora 40, tengo ahora 50, llevo 40 años en la iglesia, llevo 50 años en la iglesia, porque el bautismo me hace ser parte y me incorpora a la iglesia de Cristo. Hay otras personas que no vienen bautizados desde la infancia.
Hay personas que vienen conversos de otras religiones, tal vez a los 30 años de edad, a los 40 años de edad, que cuando se comparan contigo pues no llevan tanto tiempo en la fe. Hay otros que fueron bautizados como infantes, se fueron de la iglesia, se desaparecieron. Una vida de pecado por el mundo y después más tarde ya mayores, cuando ya no pueden hacer nada en el mundo, es que vienen a la iglesia y vienen a encontrarse con Dios. Entonces, a veces nosotros creemos que si yo llevo tanto tiempo desde la infancia como católico cristiano, tengo más derechos y tengo más privilegios y tengo un trato que me van a dar unos premios por los méritos que yo tengo, por el tiempo que yo llevo, que no es igual que este que empezó antier en la fe. Y Cristo nos está diciendo, el que piensa así está en un error. Porque el ajuste aquí es que la salvación es para todos, hermanos y hermanas. Dios se ajusta en que nos va a bendecir, en que nos va a escuchar, en que nos va a sanar, en que nos va a dar, hermanos y hermanas, todo el auxilio divino, siempre y cuando tengamos fe, siempre y cuando guardemos sus mandamientos. Esto de que yo empecé antes que para recibir y debo recibir más que ellos, eso no existe en la fe. Así que vamos a ubicarnos dentro de nosotros. Sería la aplicación hoy en día, hermanos y hermanas. La intención de Jesucristo en esta parábola es sacar de la mente la idea de que existan, hermanos y hermanas, unos méritos que me deben de premiar a mí por cosas que yo hago en la iglesia. Para Dios esto no funciona así. O sea, no hay una existencia de méritos, de cosas que tú hagas, que te mereces un premio o una paga a Dios. Muchos entienden que esto es injusto, que se le dé lo mismo a todos, no importa la hora que este entró, no importa la hora que este se convirtió, no importa la hora que este llegó, pudo haber llegado desde que era niño a la fe, aquel llegó cuando entonces tocó fondo y salió del vicio, ahí fue que vino a entrar, va a recibir lo mismo. Mucha gente dice, eso es injusto, que se le dé lo mismo a todos sin tomar en cuenta las obras, los sacrificios que yo he hecho. A eso que lo creen así, hermanos y hermanas, que es injusto, esta parábola es la aplicación para responder a sus dudas. ¿Por qué Dios lo hace? Porque el ajuste, hermanos y hermanas, es la fe. Porque el ajuste es la bendición, es la salvación, es ganar el reino de los cielos y la vida eterna. Esto es válido para todo el mundo. Y realmente unos van a empezar en la fe antes que otros, y eso no significa que los otros le lleven cierta ventaja. Aquí la comparación, cuando tú examinas la parábola, la comparación no es realmente entre trabajadores, es entre grupos de trabajadores. Y estos grupos a veces pueden ser el pueblo o puede ser una clase social. También vamos a ver ahorita que pueden ser un grupo de seguidores de Cristo, hermanos y hermanas, cuando hablamos de los de la primera hora. Y cuando hablamos de aquellos que son de qué, de la última hora. ¿Cuál es el issue aquí, hermanos y hermanas? ¿Cuál es la situación en esta parábola? Pues que uno recibe o recibieron la palabra de Dios hace mucho tiempo, ¿verdad? A la primera hora, hace muchos siglos. Y otros están recién llegando a la fe, como los seguidores de Cristo, ¿no? Estamos poniendo los de la antigua alianza con los de la nueva alianza, los que siguen el judaísmo y los cristianos. Los judíos llevan mucho más tiempo que los cristianos y ahí es que está el debate, hermanos y hermanas. A lo largo de la historia nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, que Dios llama a diversos pueblos a trabajar en su viña. Pasando rapidito por el Antiguo Testamento, no vamos a entrar de lleno, pero acuérdate de Abraham, ¿no? Se le encargó a Abraham, a él y a sus descendientes la obra de Dios en el mundo. Eso fue un trato de Dios y Abraham, pues, hermanos y hermanas, de la primera obra. Moisés también, hermanos y hermanas. Luego vino Moisés y mucha gente siguió a Moisés, se unió a su grupo. ¿Para qué? Para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida de Canaán. Pues, hermanos y hermanas, de la primera hora, esos son los de la primera hora. ¿Acaso nos llevan ventaja a nosotros, hermanos y hermanas, esos que vivieron antes que nosotros? ¿O el trato que se hizo, el acuerdo era el mismo de la paga? En eso es lo que tenemos que pensar. Y es lo mismo. No importa si Abraham vino y estuvo tan cerca de Dios, eso no importa. Lo que importa en mi caso particular, Dios lo que va a estar viendo para darme la salvación, para darme los beneficios en mi entrega, en mi donación, no a qué hora yo entré, en qué momento histórico yo entré, qué fecha fue la que yo entré, el día, la hora, el año, el mes, si fue de grande, si fue de chiquito, si era de niño, si era de adolescente, si era de adulto, no, si era casado, si era soltero, si era mamá, si era papá, si era abuelo, no.
lo que se ve es, hermanos y hermanas, la entrega que yo tengo ahí, la fe que yo tengo ahí para recibir lo que Dios tiene para todos, porque la paga es igual para todos, hermanos y hermanas. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es los antiguos, los que llevan mucho tiempo, los que creen que tienen seniority, los que creen que tienen un privilegio porque llevan en la fe mucho tiempo, siempre están reivindicando, hermanos y hermanas, su derecho a ser tratados mejor que los demás. Y eso pasa hasta en nuestra iglesia. Hay personas que creen que porque llevan tantos y tantos años en una parroquia, tantos y tantos años en una capilla, o porque llevan tantos años en un grupo apostólico, tienen una serie de privilegios y están en unas posiciones que se merecen unos tratos mejores y superiores a los demás, porque yo llegué aquí primero hasta incluso que el Padre. Hemos escuchado nosotros en algunos sitios donde hay personas que dicen, yo estoy aquí antes que llegar a este sacerdote. Y este es el problema, hermanos y hermanas, que existe a veces, que Cristo quiere sacarnos a nosotros de la mente. Este constante de estar reivindicando el derecho a ser tratado mejor que los demás. Y que se le olvida a estas personas, sobre todo, hermanos y hermanas, que en la viña del Señor no hay nadie encargado exclusivamente. A Abraham le tocó su parte, a Moisés le tocó su parte, hermanos y hermanas, ¿verdad? A Jesucristo y al apóstol le tocó su parte, a Juan Pablo II le tocó su parte, a Francisco le toca ahora su parte, ¿verdad? A este cura que estaba allí hace 3 años o 4 le tocó su parte, ahora le toca a otro sacerdote, a esta comunidad que estaba aquí hace 10 años atrás le tocó su parte. Pero ahora, hoy en día, la comunidad que hay ahí, una década después, no es la misma comunidad, aunque es la misma parroquia, no es el mismo cura, aunque es la misma parroquia. Pues a cada cual le toca históricamente un momento, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Pues porque Dios lo que hace es que encarga en una forma pues selectiva y no exclusiva a las cosas de su reino, las cosas de la iglesia, ¿no? No es exclusivamente para una persona, te tocó en un momento hacerlo y estás dentro de la misma situación que están los de la primera hora o los de la última hora. El peligro aquí, ¿cuál es, hermanos y hermanas? Cuando los grupos o las personas adquieren un título de propiedad. Cuando se adquiere un título de propiedad, esto es mío, esto es exclusivo. Yo soy el pueblo de Dios, yo llevo más tiempo, se supone que fuera yo soy el que hago, yo soy el que dirijo, yo soy el que conozco, yo soy el que sé las cosas. Ahí hay un problema, porque entonces ahí ya está un dueño, un amo y un señor poniéndose por encima con un título de propiedad, con un título de exclusividad, con un título de que yo soy de la primera hora y se supone que me paguen lo que yo merezco, que es mucho más que los demás. Uy, hermanos y hermanas, ya eso está picando una zona que es muy terrible, hermanos y hermanas. Entonces ese es el peligro, ¿no? Se creen con un derecho, hermanos y hermanas, y no aceptan que los nuevos cambien las reglas del juego. Y la situación es que los nuevos cambian las reglas del juego, ¿no? El ladrón bueno que murió al lado de Cristo cambió las reglas del juego. Después que estaba corriendo por el mundo, vivió una vida de pecado, de ladrón, de pillo, y sabe Dios qué más. A última hora viene, se arrepiente, tiene fe, a Jesús le acepta, le concede la fe, encuentra que se lo merece y le da la salvación, ¿no? Estos nuevos como que cambian, válgame Dios. Después que yo llevo tanto tiempo, tú me puedes decir eso a mí. Yo llevo 30, 40 años de entrega, de servicio, haciendo esto y lo otro. Y viene un charlatán a última hora en la cama, se convierte, se arrepiente de su vida, del alcoholismo, de las drogas, de las mujeres, lo adúltero que era. Viene y vivió 40 años así, y nunca fue a la iglesia, no se confesó. Y ahora en la cama viene, llama al cura, se confiesa y lo perdonaron y ya se ganó el reino de los cielos. Uy, hermanos y hermanas, por eso es que a veces hay gente que entiende que eso es injusto. Lo que pasa es que nosotros nos estaríamos metiendo, hermanos y hermanas, a tratar de investigar un trabajo que no nos toca a nosotros. A nosotros no nos toca el trabajo de decidir la paga. A nosotros no nos toca el trabajo del ajustarnos, ¿no? Es Dios el que lo hace. Dios llama a servir a su viña, a unos primero, a otros después. El ajuste es la salvación. Cómo Dios brega la salvación, cómo Dios entiende la salvación, cómo Dios entiende y examina la vida particular de cada persona, que no es igual. Eso no nos compete a nosotros estar juzgando esa área. Y ahí es que nosotros necesitamos crecer un poco, hermanos y hermanas,
Los grupos adoptan este sentido de propiedad de las personas también y se creen que con derecho pueden estar por encima de los demás. Y esto pasaba en el tiempo de Jesucristo. Los de la primera hora eran los judíos, los de la primera hora eran el pueblo de Israel, los de la primera hora era la casa de Dios, el pueblo de Dios. Esos son los de la primera hora. ¿Quiénes eran los de la última hora? Pues los seguidores de Jesucristo en aquel tiempo, ¿no? Esos son los obreros de la última hora. Los pueblos paganos, hermanos y hermanas, también podemos pensar en ellos, que esos son los de la segunda hora. Los pueblos paganos que entran a la iglesia también pueden ser las masas que todavía faltan por evangelizar y están a las puertas de la iglesia. Una masa de personas que todavía no están bautizados. Esos tres grupos pueden formar parte de la última hora. Y tal vez nosotros que somos los de la primera hora, ahora en este tiempo, hermanos y hermanas, tenemos que ver las cosas con la actitud que nos presenta esta parábola, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el sistema de operación de salvación de nuestro Dios, no en términos de cómo funciona el mundo, acerca de los años que yo llevo de servicio en algo. De esa forma, hermanos y hermanas, nosotros no vamos a ser medidos. Jesús, hermanos y hermanas, tú sabes muy bien y hemos discutido aquí, Jesús lo que ha hecho en su vida es darle prioridad a quien, a los excluidos, a los que son considerados que gente impura, a los despreciados por la religión oficial. Todos esos grupos, hermanos y hermanas, a los últimos en entrar, hermanos y hermanas, a la iglesia, esos de la última hora, los excluidos, los que nadie ve, pues esos son, hermanos y hermanas, los que van a recibir la misma paga que nosotros y a veces nos resulta injusto. Vamos a tener que recordar, ¿te acuerdas tú el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 31, donde Jesucristo dice algo muy fuerte y dice, por eso es que las prostitutas y los pecadores públicos, que eran los publicanos, les llevan la delantera en las cosas del reino de los cielos? Son palabras fuertes, hermanos y hermanas, que las prostitutas le lleven la delantera a uno, que tal vez me bauticé desde la infancia, que los publicanos, los pecadores públicos, los que se sabe que son pecadores, ni se les puede esconder el pecado porque el pecado lo conoce todo el mundo, te llevan la delantera, me llevan la delantera en las cosas del reino de los cielos. Eso es lo que me pone a pensar, hermanos y hermanas, me llevan la delantera. Esos son los de la última hora, esos son los rescatados a la última hora. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y también no olvidemos aquella parábola también famosa de el fariseo con el publicano que fueron a la sinagoga a orar. En Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, ¿te acuerdas? El fariseo entró con mucho orgullo, llegó hasta el altar, hasta el frente, no se detuvo. Y te doy gracias, Señor, porque no soy como ese sinvergüenza. Yo hago el ayuno, yo hago el sacrificio, yo presento el mejor incienso para ti, no estoy en las cosas del mundo, cumplo con todo y pues te doy gracias. Y el pobre hombre que, hermanos y hermanas, era un pecador público, ni se atrevió a acercarse, se quedó al final, se arrodilló, se postró, ni se atrevió a mirar. Y te pido, Señor, perdón porque soy un pecador, no tengo más palabras. Esos son los de la última hora, hermanos y hermanas, y aquel fariseo al frente, esos son los de la primera hora. Que creen que se merecen más que los de la última hora, pero es porque tienen, hermanos y hermanas, una confusión tan grande de la administración de la iglesia y de las cosas de la iglesia, de las recompensas y los méritos, que han fallado y se les olvida. El trato fue la salvación. El trato fue la vida eterna. El trato fue la bendición para todos los que crean en mí. No está hablando de a qué hora se bautizó, qué día se bautizó, qué año se bautizó, qué posición tenía. Eso no se está hablando. Lo que se está hablando es de que el trato es: te salvaré, te sanaré, te exorcizaré, te daré protección, bendición, providencia, te daré unción del Espíritu Santo y dones para que lleves esta vida. Si tienes fe, si crees en mí, si me sigues, no a qué hora fue que te convertiste, no fue a qué hora entraste, si fue de día, si fue de noche, si fue en diciembre, si fue en enero, si fue en el 60, si fue en el 80, eso no le consta a Dios. Y algunos se trepan y se embollan en eso, hermanos y hermanas, para estar pensando que de alguna forma están esperando una paga por parte de Dios por sus actos religiosos
o por su seniority, o porque llevan tantos años en la iglesia de bautizados o en el grupo o como líder. Hermanos y hermanas, aquí tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Ya hemos dicho el grupo de los que está buscando Cristo, ¿no? Y de los que más le atrae Cristo. La prioridad para Jesús, hermanos y hermanas, es presentar a un Dios que es pura gracia, un amor incondicional, es lo que estamos viendo aquí. Un Dios que revela su rostro más simpático, de empatía con el débil, con el pobre, con aquellos que son pues los pequeños, ¿verdad? Los vulnerables, los que están pasando por situaciones. Esos son los de la última hora para Dios. Esos son los que le llaman la atención a Dios, y se va a ajustar con ellos, hermanos y hermanas, igual que con nosotros, porque el ajuste es el rostro que presenta nuestro Señor Jesucristo en esto. El pueblo escogido pensaba, hermanos y hermanas, que practicar las obligaciones del código, que practicar las prohibiciones del código, hermanos y hermanas, de alguna forma, de practicar la pureza y de no caer en la impureza, eran requisitos para recibir una paga por parte de Dios, y ahí se limitaba todo. No es cuestión de fe, es cuestión de hacer 2 o 3 cositas y entonces yo voy a tener los beneficios. Si me dices que no hagas esto en el código, yo no lo hago. Si me dices que haga esto en el código, yo lo hago. Y entonces yo te presento mi pureza y no voy a estar en lo impuro. Dame todo lo que yo quiero. Porque eso es el trato, ese es el trato, ¿no? Ese no fue el trato, ese no es el ajuste. El ajuste es la salvación, el ajuste es otro, es la fe. Y desde ese punto es que nosotros tenemos que verlo. Para terminar y en conclusión, hermanos y hermanas, vamos a preguntarnos seriamente a través de esta parábola que nos ayuda a crecer, hermanos y hermanas, y terminar con esta pregunta para examen de conciencia y reflexión. ¿Estamos actuando nosotros como esperando una paga porque hemos sido buenos? ¿Estamos esperando nosotros unos méritos por parte de Dios, presentarle unos méritos para que nos conceda cosas porque rezamos y recibimos los sacramentos, o porque rezamos la novena al santo? A veces insistimos a Dios que nos pague lo que merecemos. Fíjate cómo es, que nos pague lo que merecemos. Le exigimos que nos dé lo que merecemos, porque hemos estado aquí desde la primera hora y hemos hecho tantos actos religiosos que necesitamos lo que estamos pidiendo, y es lo que se supone que tú nos pagues. ¿Será ese el rostro que nos reveló Jesucristo el Señor? Hermanos y hermanas, vamos a ponerlo en el altar de Dios. Muchas cosas se nos pueden confundir en la vida cristiana. Acuérdate que el reino de Dios es una cosa y la vida eterna es otra. Y el reino de Dios es una transformación de esta vida, comenzando por los más necesitados, por los pobres, por los que necesitan auxilio. Y ahí es que se miden las cosas. Tu rezar, tu hacer tus rezos y tus actos de piedad son una cosa que son para tu edificación espiritual. Pero los actos del reino de los cielos son caridad, hermanos y hermanas. Es manos a la obra, es la fe en obra, es moviéndose hacia el enfermo, es moviéndose hacia el necesitado, es cambiándole la situación al pobre. Estas son 2 cosas muy distintas. Y algunos se creen que con el rezo, que eso es lo que hace darte fortaleza y oxígeno para tu vida espiritual, estamos haciendo las cosas del reino. Las cosas del reino no son rezar, las cosas del reino son obrar, poner en obra y en testimonio esa vida espiritual, haciendo lo que hay que hacer para cambiar la situación de muchos que tienen el rostro dolido y crucificado en esta vida. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.